¿Qué tal? Buen día. Me da gusto saludarles nuevamente. Ahora quiero compartirles un devocional interesante. Cuando Dios no contesta, se llama. Primer libro de Samuel 28, versículos del 3 al 6. La actual crisis que estamos viviendo ha llevado a muchos a tener una actitud de desesperación. ¿Qué hacer porque estoy sin trabajo? ¿Qué hacer porque un familiar enfermó o ha muerto? La desesperación orilla a muchos a caer en manos de los charlatanes, haciendo una mala inversión de sus recursos para que les hagan predicciones sobre su futuro o qué hacer en caso de tener una situación difícil. Muchos recurren a otros medios en lugar de recurrir primeramente a Dios y caer rendidos ante Él, en una actitud de humildad buscando su ayuda, su respuesta. El caso de Saúl, que vamos a ver a continuación, el rey de Israel, nos muestra que cuando se persiste en un pecado, en una actitud, y no se cambia y no se arrepiente, ya no tuvo el favor de Dios. Él rehusó, el Señor rehusó eh, a contestarle su petición a través de los medios por los cuales solían comunicarse en aquel entonces. Veamos entonces lo que nos enseña este pasaje, este asunto. Primer libro de Samuel 28 del 3 al 6. Durante ese tiempo Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Los filisteos montaron su campamento en Sunem y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Por ley divina, los encantadores y adivinos estaban excluidos de Israel y por lo tanto no debía el pueblo dejarse contaminar por ellos. Acudir a ellos era lo mismo o equivalía a prostituirse. Y la consecuencia sería que Dios pondría su rostro contra tal persona y la cortaría de entre su pueblo. Los médiums y espiritistas debían ser muertos por apedreamiento. Incluso Saúl sabía y comprendía esto y había previamente actuado en ese sentido al expulsar a estas personas. Saúl se había escondido cuando fue escogido por suertes para ser rey. Cuando el Espíritu del Señor vino sobre él fue transformado, pero después que el Espíritu partió, empezó a sentir temor y desfallecimiento ante Goliat. Tuvo miedo en Gilgal cuando se vio frente a la abrumadora masa del ejército filisteo. Saúl también tuvo miedo de David. ¿Por qué? Porque sabía que el Señor estaba con él. Pero Saúl hubiera debido tener temor a Dios y no de los hombres. En aquel entonces había tres vías básicas por las cuales el Señor revelaba su palabra, su voluntad. Los sueños y las visiones eran la forma común en la que el Señor revelaba su voluntad en la época de Moisés, durante esa época, pero también el Urim lo empleaba el sacerdote como un medio de consultar al Señor. Recuerdan que eran dos piedritas, el Urim y el Tumim. De algún modo que nosotros desconocemos, el día de hoy Dios revelaba su voluntad mediante este Urim. Los profetas habían sido llamados videntes en un inicio y se empleaban como una referencia para consultar al Señor. Dios también empleaba profetas para anunciar su palabra cuando las personas no estaban interesadas en ella. Dios enviaba profetas a anunciar su palabra para llamar la atención del pueblo indiferente. Por cuanto Saúl había rechazado al Señor, Dios le había rechazado a su vez. Saúl parece no haber tenido un profeta en la corte a la manera en que Gad y Natán lo fueron para David. Y para esta época el éfod con el Urim estaba en posesión de David a causa del sacerdote Abiatar. Pero tenemos algunas verdades aquí interesantes. El apartarse de Dios, ignorarlo y rechazar su guía trae graves consecuencias.
Dios es paciente, sabemos que Dios es paciente, pero para todo hay límites. Dios ha puesto límites desde el inicio hasta el día de hoy. Y cuando estos límites son rebasados, hay facturas que vamos a pagar y caro. Cuando el hombre se siente atemorizado ante alguna amenaza inminente, lo más común es que implore a un ser supremo, es que implore a alguna deidad. Sabemos que no todos recurren al Dios verdadero. En el caso de Saúl, él sí clamó al Dios verdadero, pero éste no lo escuchó. Dios puede no contestar las peticiones del hombre o inclusive las peticiones de aquellos que somos sus hijos cuando hay las siguientes actitudes. Cuando hay desobediencia, cuando hay pecados ocultos, pecados no confesados o pecados que estamos apapachando, cuando tenemos indiferencia, cuando somos negligentes de la misericordia, cuando hay desprecio por la ley de Dios, ser una persona malvada y perversa, tener un corazón así, ser tercos y ser hombres inestables o hombres de doble ánimo. Todo esto puede llevar al fracaso de nuestras oraciones. Y entonces, ¿qué haremos cuando Dios no conteste nuestras oraciones por alguna de estas causas que acabo de mencionar? ¿Sabes qué? Debemos tener lo siguiente. Debemos humillarnos. Debemos ser sinceros, transparentes ante Dios. Debemos ir a Dios con fe, tener fe, justicia y ser obedientes. De no tener alguna de estas actitudes, podríamos considerarnos definitivamente hombres muertos y desdichados. Muchos el día de hoy suelen decir que sus oraciones no pasan del techo, que oran y no logran pasar del techo. No llegan a Dios, pues. Si queremos que Dios conteste a nuestras oraciones, el apóstol Pedro tiene consejos para todos los cristianos en su época y el día de hoy. Y entonces esto nos asegura que Dios sí nos escuchará y nos contestará según su perfecta voluntad. Déjame leerte lo que dice 1 Pedro 3, 10 al 12, interesantes consejos. Pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, y aquí hago un paréntesis, ¿quiénes queremos disfrutar de la vida? ¿Quiénes queremos tener una buena vida tranquila y una vida feliz, tener días felices que realmente disfrutemos? Pues las escrituras dicen, si quieres esto, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Dejemos de hablar falsedad, dejemos de criticar, dejemos de juzgar, dejemos de hacer chisme, murmuración y dejemos a un lado las mentiras. Dice, apártate del mal y haz el bien. Apártate de hacer lo malo y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Tenemos que hacer esto. Dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. En otras palabras, podría decir, las bendiciones del Señor están sobre aquellos que hacen lo bueno, sobre aquellos que no dicen mentiras, sobre aquellos que no murmuran, sobre aquellos que refrenan su lengua para dañar, sobre aquellos que están apartados del mal y están haciendo el bien, sobre aquellos que buscan la paz y se están esforzando por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre lo que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. De manera que entonces estas actitudes abren las puertas para que Dios escuche y para que Dios conteste. Sus oídos van a estar abiertos a lo que tú estés clamando. Pero hay una situación, hay un pero. El Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. ¿Por qué no te contesta el Señor? Seguramente porque hay algo por ahí en tu vida que no anda bien. Creo que a Saúl le faltó sabiduría para poder conducirse durante su reinado. Y este es un ejemplo que está en la Escritura, en la Biblia, que hemos leído, que nos queda para una enseñanza, para no caer en lo mismo que él cayó.
El Señor apartó su rostro de Saúl debido a la actitud que tuvo y su falta de arrepentimiento genuino. No hubo un arrepentimiento. Podemos pecar, podemos caer en pecado, pero debe de haber arrepentimiento. Debemos tener una actitud de humildad para que entonces el Señor, los ojos del Señor estén sobre nosotros y sus oídos estén abiertos a nuestras oraciones. ¿Quieres que las bendiciones de Dios fluyan en tu vida? Atiende esta recomendación del apóstol Pedro en cuanto a tu conducta. Recuerda que todas las bendiciones, inclusive las de tener oraciones contestadas, están condicionadas desde luego a nuestra obediencia y no solamente a la obediencia, sino a la actitud correcta de nuestro corazón al obedecer. Esto fue cuando Dios no contesta. Espero que haya sido bendición a tu vida. Nos vemos muy pronto.